Gabriel se despertó sobresaltado, bañado en sudor. Las sombras de la habitación parecían más densas, más pesadas. Por un momento, creyó haber escuchado de nuevo aquella voz que lo llamaba desde el abismo, pero pronto se dio cuenta de que era su propia respiración la que llenaba el silencio. Se levantó de la cama y se dirigió a la ventana, mirando el pueblo que dormía bajo una niebla espesa y sofocante. El aire estaba denso, impregnado de un olor a ceniza y madera quemada que nunca terminaba de irse. Desde que Emilia había regresado, San Vicario ya no era el mismo. Los aldeanos lo evitaban, temían hacer preguntas y lo miraban con ojos llenos de sospecha. Los vigilantes, que habían prometido respuestas, se mantenían en silencio, como si supieran algo que no querían revelar. Gabriel sentía que todo estaba a punto de desmoronarse. Decidió salir a caminar. Necesitaba despejar la mente, pero el peso de las voces que lo acechaban desde la oscuridad no le dejaba en paz. Cada esquina del pueblo parecía susurrar su nombre. Avanzó por las calles vacías hasta llegar a la iglesia. Su estructura imponente ahora se veía marchita y desgastada, como si también ella hubiese sido consumida por las fuerzas invisibles que rodeaban el lugar. El sonido de las campanas lejanas lo hizo detenerse. No había nadie allí, pero las campanas seguían sonando, anunciando lo que parecía ser una advertencia. Al acercarse a la puerta de la iglesia, se encontró con una figura que no esperaba ver. Era Raúl, un hombre mayor y una de las pocas personas en San Vicario que no lo había evitado del todo. Era un campesino de rostro curtido, con arrugas profundas que contaban historias de décadas de trabajo bajo el sol. Gabriel no recordaba haberlo visto tan cerca de la iglesia antes, y su presencia allí lo inquietó. «Raúl, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó Gabriel, tratando de ocultar su sorpresa. El anciano lo miró con ojos oscuros y profundos, llenos de una tristeza que parecía haberlo acompañado toda su vida. Su voz era grave y pausada, como si cada palabra que pronunciara estuviera cargada de un peso inmenso. «He venido a buscar respuestas, Gabriel. No puedo dormir. Hay algo en el aire, algo que no nos deja tranquilos. Tú lo sabes, ¿verdad?», susurró, inclinándose ligeramente hacia él. Gabriel no respondió de inmediato. Sabía a lo que Raúl se refería. San Vicario estaba herido, marcado por algo que no podían ver, pero que se sentía en cada rincón del pueblo. Tras un silencio incómodo, Gabriel decidió hablar. «Hay algo que se desató cuando Emilia volvió. Algo que no entiendo. Pero te aseguro que estoy buscando respuestas». Raúl asintió lentamente, como si esperara esas palabras. «No es la primera vez que San Vicario sufre por esas fuerzas. Hace muchos años, mucho antes de que tú llegaras, el pueblo ya había sido tocado por lo mismo, o algo muy parecido. Mi padre solía contármelo cuando yo era joven. Decía que en aquellos días, el aire también olía a muerte, y que las voces susurraban desde las sombras». Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las historias que había oído eran vagas, siempre susurradas a espaldas de los forasteros. Nadie hablaba abiertamente de la maldición que parecía haberse instalado en San Vicario desde hacía generaciones. Y sin embargo, aquí estaba, manifestándose de nuevo, tomando vidas y llenando el aire de miedo. «¿Qué ocurrió entonces, Raúl?», preguntó Gabriel, con un nudo en la garganta. El anciano se acercó más, su voz bajando a un susurro. «Hubo una vez un hombre, un forastero como tú, que también buscaba respuestas. Decían que había sido atraído por las leyendas de San Vicario, igual que tú fuiste atraído por Emilia. Pero aquel hombre no buscaba a nadie, él buscaba la verdad sobre el pueblo. Y lo que encontró fue su perdición». Gabriel sintió como la presión en su pecho aumentaba. Parecía que la historia de Raúl tenía ecos de su propia vida,
como si San Vicario tuviera un ciclo maldito que se repetía cada generación. Ese hombre desapareció una noche, y con él, se fueron las sombras por un tiempo, continuó Raúl. Pero mi padre siempre me dijo que el mal nunca desaparece del todo, solo se esconde, esperando el momento adecuado para regresar. El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados que Gabriel no quería enfrentar. Las palabras de Raúl habían dejado una sensación de inevitabilidad en su mente. Todo lo que estaba ocurriendo ahora no era nuevo, era parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo. Raúl se alejó, dejando a Gabriel solo frente a la iglesia. No pudo evitar sentir que, de alguna manera, su destino estaba ligado al del forastero del que Raúl había hablado. Y lo peor era que sabía que aún no había visto todo lo que San Vicario escondía. Días después, Gabriel había estado visitando los archivos del pueblo en busca de más información. Estaba obsesionado con descubrir lo que el pasado de San Vicario ocultaba. Sabía que el secreto de los Calderón estaba vinculado de alguna forma a la maldición del lugar, y que si no lo descifraba pronto, algo terrible sucedería. La única persona que había podido ayudarlo, Clara, se había suicidado, y ahora, las pistas eran escasas. Una tarde, mientras examinaba viejos documentos en el despacho del alcalde, encontró una mención sobre un evento que había tenido lugar hace casi 100 años, la Noche de las Almas Perdidas. Según los registros, había sido una noche donde varios aldeanos desaparecieron sin dejar rastro, y desde entonces, San Vicario nunca había vuelto a ser el mismo. El documento mencionaba un grupo secreto que intentaba controlar las energías del pueblo a través de rituales oscuros. Algo en esas palabras resonó profundamente en Gabriel. Sentado en una silla de madera gastada, Gabriel sintió que estaba al borde de algo importante. El pasado y el presente de San Vicario estaban entrelazados, y él era la clave para romper el ciclo. Pero las voces seguían acosándolo, recordándole que no había escapatoria. Decidió que tenía que regresar a la colina donde todo había comenzado. Sabía que no estaba solo en esta búsqueda, pero también sabía que cada vez más, confiaba menos en quienes lo rodeaban. Esa noche, al regresar a su habitación, Gabriel encontró una nota bajo la puerta. No estaba firmada, pero el mensaje era claro: te estamos observando. El ciclo está por completarse. Los vigilantes lo sabían, pero lo que no sabían era que Gabriel estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que el destino de San Vicario se repitiera. Miró por la ventana una vez más. La niebla cubría el pueblo como un manto de muerte. Sintió que las sombras lo miraban desde la oscuridad, pero esta vez no tenía miedo. Había tomado una decisión. El umbral se había abierto, y solo él podía cerrarlo.